Vamos a resolver ahora el ejercicio número 7 del libro de álgebra de Baldor, ejercicio 179, y estamos en la resolución de sistemas numéricos de dos ecuaciones internas. Entonces vamos a iniciar reduciendo los términos semejantes. Aquí en esta ecuación tenemos operaciones indicadas que vamos a resolver, igual en la ecuación de abajo. Entonces vamos a resolver esto y nos quedaría x menos y. Luego este signo negativo está afectando lo que está dentro del paréntesis, entonces menos por más me da menos 6x. Menos por más me da menos 8y, igual este signo negativo está afectando todo lo que está entre paréntesis y como están positivos pasaría negativos, es decir, me quedaría como menos 10x menos 5y menos 3. Ahora vamos a reducir términos semejantes y vamos a colocar del primer lado de la ecuación todas las incógnitas y del otro lado las constantes. Entonces aquí serían x menos 6x serían menos 5x, menos y menos 8y serían menos 9y. Pasamos esto del otro lado y pasa positivo como 10x. Está negativo, pasa del otro lado de la ecuación, es decir, este lo pasamos al primer miembro de la ecuación y me quedaría como más 5y igual a menos 3. Ahora reduzco términos semejantes y tengo 10x positivo menos 5x negativo serían 5x. Y tengo menos 9y más 5y serían menos 4y igual a menos 3. Ahora vamos a hacer las operaciones de la ecuación número 2. Y sería x más y. Este signo negativo afecta a lo que está dentro del paréntesis y sería menos por más me da menos 9y, menos por menos me da más 11x igual a 2y menos 2x. Pasamos todas las incógnitas del primer lado de la ecuación. Aquí sería 11x más x serían 12x, y positivo menos 9y serían menos 8y. Pasamos el 2y del otro lado, pasaría negativo como menos 2y. El menos 2x está negativo, lo pasamos del otro lado y sería más 2x igual a 0. Ahora reduzco términos semejantes. Tengo 12x más 2x serían 14x. Menos 8y más 2y serían menos 10y igual a 0. Ahora que ya tenemos las ecuaciones, vamos a ponerle nombre, ecuación 1 y ecuación 2. Y vamos a juntarlas para ver cómo se ven y podamos identificar nosotros qué letra es la que se nos va a facilitar más eliminar. Entonces pongo 5x menos 4y igual a menos 3, que es la ecuación 1. Y ahora pongo 14x menos 10y igual a 0, que es esta ecuación de aquí abajo, la ecuación 2. Ahora, ¿qué número sería más fácil eliminar? ¿Sería el que está en las x o el que está en las y? Si se fijan aquí, yo puedo multiplicar porque estos son los números más pequeños. Yo voy a multiplicar esta ecuación por un 10 y esta ecuación la voy a multiplicar por un menos 4. Es decir, son las constantes que yo tengo aquí, y este por un negativo para poderle cambiar el signo negativo aquí a positivo. Hacemos las operaciones indicadas y me quedaría como 50x menos 10 por 4 serían menos 40y igual 10 por menos 3 serían menos 30.
Ahora hacemos las operaciones indicadas aquí. Menos por más me da menos. 4 por 4, 16 y llevo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. X. El menos 4 por el menos 10 sería el menos por menos, me da más. 4 por 10 son 40y igual. Y el menos 4 por 0 pues sigue siendo 0. Ahora que yo tengo estas ecuaciones, como pueden ver, ya se eliminan las y. Menos 40y más 40 es 0. Ahora reduzco términos semejantes. Menos 56 más 50 serían menos 6x igual a menos 30. Entonces x es igual a menos 30 entre el menos 6 está multiplicando a la x, pasa del otro lado dividiendo, sería menos 6. Y esto sería igual, menos entre menos me da un signo como positivo. Y 30 entre 6 sería 5. 5 por 6 me da 30. Entonces, este sería el valor de x. Ahora vamos a sacar el valor de y. ¿Sí? Sustituyendo x en ecuación 1. Sería 5 que multiplica a x, pero x vale 5. Menos 4y igual a menos 3. 5 por 5 son 25. Menos 4y igual a menos 3. Menos 4y es igual a menos 3. Este 25 está positivo. Lo voy a pasar del otro lado de la ecuación y le cambiaría el signo y lo pondríamos como negativo. Menos 25. Entonces menos 4y es igual a menos 28. Por lo tanto, y es igual a menos 28 sobre menos 4. Menos entre menos, por la ley de los signos ya sabemos que nos va a dar más. Y ahora tenemos que calcular qué número, el 28 entre 4, ¿cuánto sería? Sería 7 por 4, 28. Entonces y es igual a 7. Y igual a 7. Y ahora vamos a hacer la comprobación. Como ya tenemos el valor de x y tenemos el valor de y, ahora vamos a hacer la comprobación para ver si está correcto nuestros valores. Y los vamos a sustituir en la ecuación 2. Sustituyendo x y y en ecuación 2. Y sería 14 que multiplica a x, pero x vale 5. Menos 10 que multiplica a y, que vale 7. Y esto es igual a 0. 5 por 4, 20. Y llevamos 2. 5 por 1, 5 y 2 son 70. Menos 10 por 7 son menos 70. Igual a 0. 70 menos 70 pues es 0 y 0 es igual a 0. Entonces, con esta comprobación nosotros deducimos que los valores encontrados de x igual a 5 y y igual a 7 son los valores correctos para resolver esta ecuación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.